todas y todos los que nos siguen desde YouTube, en el canal DC Te Veo, a las personas que se están conectando en este momento por Facebook también, que nos están viendo en vivo. Y el día de hoy también estrenando una nueva vía. Un saludo a todas y a todos los que nos están viendo desde TikTok. Quiero comentarles que hoy tengo a mi lado a una persona excepcional. Me conmueve mucho tener hoy aquí en el estudio DC a una gran persona, un gran ser humano que quiero que conozcamos desde la carne, desde lo más terrenal y lo más profundo. Rafael Sánchez Díaz, Así es, hola, sacerdote, ¿cómo presbítero. estás? Así es. Sí, soy sacerdote, ya tengo 31 años en el ministerio sacerdotal. Y bueno, también me da mucho gusto estar presente aquí contigo, ya después de no vernos algunos años, pues nuevamente nos volvemos a ver. Ujú. Y bueno, es un gusto estar aquí contigo y bueno, con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Esperemos que disfruten este momento de diálogo. Así va a ser, porque vamos a platicar de cosas muy, muy, muy bonitas y muy poderosas. Para empezar, quiero tocar, ¿puedo tocarte? Claro. Sí, porque quiero de veras que sepas que me entusiasma que estés acá. Ujú. Déjenme les platico a los que nos están viendo en las redes sociales que Rafa y yo nos conocimos en la maestría de desarrollo humano Así en la es. Universidad Iberoamericana. Tuvimos la suerte de encontrarnos ahí. Y les quiero platicar por qué para mí fue o es tan importante que Rafa esté hoy presente, porque yo recuerdo que cuando joven, cuando niño, ustedes no lo saben, pero yo estuve en un internado católico, en Ujú. una escuela de monjas, en internado San José de la Montaña. Y mi encuentro con la vida religiosa, con la espiritualidad, con Dios, fue a través de este ministerio, fue a través del mundo cristiano. Pero yo recuerdo, Rafa, que te voy a platicar cómo tengo yo la experiencia. Las madres, que era un internado de monja, las Ujú. madres sosteniendo el vínculo del internado, cuidando a los niños, éramos cerca de 100 niños en Ujú. situaciones muy especiales, siendo cuidados por monjas, puros niños. Y recuerdo que mi contacto directo era con las mujeres. Y Ujú. las madres, cuando veían a los sacerdotes o al padre, había este internado queda fuera de Benjamín Franklin y Patriotismo, Ujú. allá por el Metro Patriotismo, y afuera del internado está la iglesia de la parroquia de San José de la Montaña. Ok. Esa parroquia pertenece al internado. Y Internado. cuando el padre venía, nosotros teníamos misa los días viernes. Todos los viernes en la mañanita, creo que a las 6 de la mañana, ya estábamos los niños ahí en la misa y entonces llegaba el padre de la parroquia a, A celebrar la a celebrar Eucaristía. la Eucaristía. Y la presencia del sacerdote era la presencia del sacerdote. O sea, los niños y las monjas se cuadraban a los sacerdotes. Ok. Yo recuerdo que la figura, no sé si llamarle así, la figura parental, la figura de poder, la figura de Ujú. autoridad del sacerdote, incluso sobre las monjas era devastadora, era muy fuerte. Y para nosotros los niños, ver al padre era como, oh, lo más cercano a estar con Dios Padre. Porque Dios Madre lo teníamos con las monjas, Ujú. ¿no? Y ya en mi adolescencia, también mi acercamiento con las figuras, con los padres de las parroquias, también era así muy distante, ¿no? Me acuerdo que había un padre, el padre Álvaro se llama o Ujú. se llamaba, y padre Álvaro se caracterizaba por ser frío, un poco autoritario, déspota, y entonces como que no había un gran acercamiento. Yo recuerdo que hasta les tenía miedo. Y ahí te va por qué te platico esto, Rafa. Porque yo recuerdo que cuando entré a la maestría en la Universidad Iberoamericana y tuve la oportunidad de conocerte y me enteré que eras sacerdote, Así es. conocer al hombre más allá de la investidura, Así es. conocer al ser humano que hay dentro y conocer un poco tu historia, tus sentimientos, tus emociones, tu sensibilidad. Creo que fue la primera vez que me pude acercar de manera humana, directa, de forma relacional profunda,
con un sacerdote desde lo humano. Y desde ahí recuerdo que generé una gran empatía contigo. Y uno de mis sueños locos al construir este hermoso proyecto era que tú alguna vez me acompañaras. Por eso para mí es tan importante que estés acá. Que no te agradezco la invitación, Arturo, y evidentemente que sí he tenido experiencia, de hecho he entrado a casas hogar y evidentemente que sí, la investidura como que en algunas personas impone, incluso actualmente estoy ingresando poco a poco en el encuentro matrimonial mundial y al platicar con algunas parejas de matrimonio nos decían es que nosotros no estamos acostumbrados a ver al sacerdote, siempre lo hemos visto con una investidura muy alta. Lo que tú comentabas, que pues sí, con cierta imposición, a veces de mal humor, de amargados, y creo que no, o sea, posiblemente pues no todo es así, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene su personalidad, su carácter y creo que somos seres humanos, ¿no? No somos celestiales, no, o sea, somos seres humanos con cualidades, virtudes, o también con limitaciones, defectos, errores, como toda persona. Pero eso no quita que nosotros seamos alegres, entusiastas, que seamos joviales, cercanos a la gente. Entonces, creo que las personas en el momento de acercarse poco a poco a un sacerdote, pues van conociendo también la parte de su humanidad, ¿no? Que no solamente es trabajo, que no solamente es rezar, que no todo el tiempo es estar enojados. Creo que hay momentos para todo, ¿no? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para gozar, tiempo para sufrir, tiempo de vacaciones, tiempo de trabajo. Entonces creo que ahí se va descubriendo al, al sacerdote como persona, como ser humano, ¿no? Persona. Dijiste, y lo dijiste de forma hermosa, somos personas, somos seres humanos. Y esa es la persona a la que yo le quiero presentar a la audiencia. Que conozcan, si no han tenido la oportunidad, como quizás yo no la tuve, porque seguramente muchos sí han tenido un contacto muy cercano y más directo con alguna figura sacerdotal. Pero para los que no, que puedan conocer a este Rafael desde lo humano, desde su historia, desde su vocación, desde sus motivaciones, desde su espiritualidad, desde su idea de Dios, desde su vocación religiosa. ¿Quién es Rafael? ¿Cómo empieza Rafael en este mundo, en esta búsqueda? Bueno, yo creo que mi historia personal empezó desde muy pequeño. Y yo creo que la fe nos lo va transmitiendo, en mi caso, fue mi mamá y también mi abuela materna, que en ese sentido ellos fueron los que me introdujeron al camino de la fe. Evidentemente que cuando las hacía enojar, sobre todo a mi madre o a mi abuela, pues ahí aparecía la chancla voladora, ¿no? Porque pues sí, también era un poco travieso y entonces creo que ahí comienza el contacto con la divinidad, ¿no? Rafael dices, era un poco travieso. Rafael de niño, ¿cómo era? ¿Cómo Bueno, recuerdas pues al al niño? principio yo reconozco que era muy tímido, Mm, era muy callado. Soy el quinto de 6 hermanos. Y bueno, al principio sí era demasiado tímido, demasiado callado. Sí era travieso. Incluso el primer contacto que tuve también ya de una manera más profunda ya con la fe es que en un momento determinado tenía un grupo de amigos, o todo uno, que le gustaba o amaba el fútbol, lo mismo que a mí. No me gusta, ¿a qué me equipo le encanta. vas? A los de los Rojos del Toluca. A Toluca, eres de Toluca. Entonces, Ok. en ese tiempo llegó un sacerdote, un párroco,
y llamó la atención que estaban jugando fútbol. Y recuerdo que en esa ocasión me decía, vamos a entrarla, no, ya estoy cansado, no, que anímate. Que... Me imagino que él ya tenía un amiguito que él le decía que fuera allá a la reunión con, éramos alrededor de 50 chiquillos, Ujú. entre ellos dos de mis hermanos, algunos primos, algunos amigos. Llegamos al atrio de la parroquia y empezamos a jugar. Y de ahí ya como que el párroco aprovechó para poder invitarnos a hacer monaguillos, ¿no? Para servir en el altar. Y bueno, entonces empezó un momento de enseñarnos cómo subirse al altar, cómo podemos pasar las vinajeras, cómo utilizar el incensario, el servicio del altar. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que ese sacerdote salía a las comunidades, de hecho nos llevaba para ayudarle en el servicio del altar, y eso fue lo que me llamó la atención. De hecho, yo entré como monaguillo alrededor de los 7, 8 años, Ujú. y de ahí hasta antes de entrar a la secundaria, y ya, ya me dio vergüenza porque mis amigos pues ya me veían en el altar y bueno, de esos 50 chiquillos que estábamos, recuerdo que todos decían, no, que voy a hacer padrecito. Ujú. Pero de todos los 50 creo que fui el único que llegó. Que llegó. Oye, Rafa, pero yo me pregunto, ¿en qué momento decides ver hacia la vida sacerdotal y empezar por lo menos a contemplar la posibilidad de convertirte en sacerdote, de decir, voy a dedicarme a esto? Y en realidad, te soy sincero, Ujú, soy honesto contigo y con ujú. todos los que nos escuchan. En Gracias. un principio, como te había comentado, cuando entré a la secundaria, como que ya me daba vergüenza, porque me veían mis compañeros de secundaria, mis compañeras de secundaria, y ya en el tercer año de secundaria, bueno, mis compañeros, mis compañeras, como que ya habían visto o previendo qué es lo que seguiría después de la secundaria. Algunos, por ejemplo, ya empezaron a ver las cuestiones de los trámites para entrar a la prepa, o el compañero, uno de mis amigos muy cercanos, empezó a ver la posibilidad de entrar a la normal superior. De mis compañeras, algunas empezaron a ver cómo podían ser secretarias. En fin, todo el mundo como que ya tenía la inquietud de, pues, más o menos visualizar el futuro. Hubo un momento determinado en que yo sí empecé a analizar o pensar qué es lo que me gustaría realizar. Y en un primer momento a lo mejor no tenía conciencia de lo que era el ministerio sacerdotal. Y bueno, yo veía que, bueno, que los padrecitos, todo el mundo lo veía. Bueno, a lo mejor también cuestión de, tenían unos coches. Entonces, yo en primer momento me fui con esa finta. Ya. Entonces dije, bueno, ¿por qué no ver la Ok. posibilidad de Ajá. Como ingresar un al estilo de vida. seminario como un Ah, estilo de vida? ajá. Pero ya al entrar tal cual, bueno, porque yo entré de 16 años al seminario. Wow. Ah, creo que en ese momento, siendo un adolescente, pues a veces como que no tenía claro que en realidad qué es lo que quería. Ujú. Pero al comenzar ya a estudiar lo que es el seminario menor, que fueron 3 años, es el equivalente a la vocacional, bueno, me empezó a gustar el estilo de vida en el seminario, porque no solamente era rezar, o sea, teníamos clases, teníamos horarios de desayuno, de comida, incluso de deporte. Jugamos casi la mayoría de la semana de lunes a viernes, excepto los sábados que Ujú. salíamos a dar un apostolado de catequesis ahí en la colonia seminario. Eso fue en el seminario conciliar de Toluca. Pero también en ese tiempo llegaron las inquietudes bueno, ¿por qué no tener novia? El
tomar una cerveza, en Una fin, o varias cervezas, sí, o sea, tener una vida normal como como todo un cualquier persona. adolescente, como cualquier Ujú, persona. ujú, Entonces llegaron esas inquietudes, pero también en ese tiempo yo empecé a leer una revista que se llama la revista Aguiluchos y que era una serie de historietas de un tal humo negro que iba fuera del país, sobre todo ujú. a África, bueno, también a Asia. Y entonces yo leía esas historietas y descubrí que la vida sacerdotal no solamente se refería al ser sacerdote diocesano, sino que la vida consagrada había otros espacios como es la vida Rafa, para religiosa. las personas que nos están viendo, ¿qué es un sacerdote diocesano? Y un sacerdote diocesano es el que, bueno, se consagra su vida y este, hay una jurisdicción o diócesis que está bajo el mando de un obispo y el obispo es el que coordina Ya, y una diócesis es una cierta un lugar, un cierto espacio. ok. Entonces todos los sacerdotes diocesanos, por ejemplo, la diócesis de Toluca tiene un obispo, que es en el Estado de México, pero hoy en la actualidad hay varias diócesis, son como 8 diócesis. Ok. Entonces, cada diócesis pertenece a un presbiterio que está, bueno, sirven a la gente, a las parroquias, pero el obispo es el que coordina Ya, esa ya. Ahora lo jurisdicción. tengo muy claro. Oye, Rafa, quiero irme un poco más atrás porque me quedé muy clavado con esta parte donde nos platicas de Rafael adolescente, que Mm, tenía una vida que era la vida común, la vida eh, de todo adolescente, donde había aventura, habían amigos, había chicas, había fiesta. ¿Alguna vez Rafael adolescente se enamoró? yo creo que antes de terminar la secundaria como que sí había como que las mariposas volaban ahí, Ajá, ok. pero bueno, en un momento determinado sí me cuestioné, pensé o es el noviazgo o es La vocación. el seminario. Ajá. Y en mi caso yo tomé la decisión de ingresar al seminario. De hecho mi mamá me decía, ¿sabes qué? Piénsalo bien. Y ella me decía, creo que las mamás son muy sabias. Porque ella comentaba, mejor, ¿sabes qué? Antes de entrar al seminario, ¿por qué no tienes novia? ¿Por qué no vas a los bailes? ¿Por qué no experimentas la vida tal cual? Y si en un momento determinado tienes las inquietudes de ingresar al seminario, pues ya, pero no, Rafael, reitero. ¿Qué hizo firme la vocación? ¿En qué momento Rafael descubre que esa es su vocación? Que ahí es donde tiene que estar su vida. Yo creo que el momento en que, bueno, comenté que decidí salirme del seminario conciliar de Toluca y que también ya había pensado en la posibilidad de salir al extranjero. Y yo en ese tiempo, al leer la revista Aguiluchos, mi, mi idea era ir a Japón, ¿no? Como misionero. Wow. Entonces, al momento de salir, evidentemente que mi mamá me dijo, ya te dije, ¿sí? Tenía razón mi mamá. De hecho, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo apoyar, tú tienes que buscarle, porque según yo iba a salir a trabajar, a estudiar, pero sin embargo no tenía el papel los estudios de vocacional no eran válidos ante la Secretaría de Educación Pública. Ujú. Eso de entrada. Y después no tenía sin trabajo. Sí quise buscar un trabajo en alguna empresa, pero como ni tenía ni papeles, entonces pues no se dio. Entonces tuve que seguirle echando la mano a mi mamá siendo vendedor ambulante. Fuiste Y vendedor ambulante. sí, desde pequeño
mis hermanos y un servidor, yo que tenía como alrededor de 8 o 9 años, ya cuando estaba en tercero de la primaria. ¿Qué vendían, Rafa? Al principio, bueno, es que mi papá se enfermó de embolia. Wow. Y al enfermarse de embolia, mi mamá tuvo que buscar la manera de poder sostener A a todos mis todos. hermanos. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu papá se enfermó? 5 años. Wow. Entonces, mi mamá se llevó a uno de mis hermanos, Ujú. Salvador, que es el mayor. No es el mayor, mi hermana la mayor se llama Araceli. Pero bueno, de los varones, mi hermano Salvador fue el que empezó. De hecho, se agarraba de las nalgas de mi mamá. Y vendíamos en ese tiempo artesanías, Ujú. cucharas, molinillos que lo hacen ahí en mi tierra natal, Santa María Rayón, Estado de México. Y de ahí, bueno, mi hermano Enrique también, cuando cumplió la edad de ya cuando sabía hacer cuentas, pues él también le siguió. Ujú. Y ya en el momento en que a mí me tocó, pero ya estaba en tercero de la primaria, estamos hablando de que tenía alrededor de 8 años, 9. Entonces a mí me tocó venir ya a la Ciudad de México y aprender a cruzar las calles, a aprender a dar cambio. Eh, Posteriormente mi mamá, al ver que ya las artesanías no daban para comer, entonces decidió empezar a vender cosas del extranjero. En ese tiempo no existía Tepito. Ujú. Se vendía la fayuca. Ajá. Una persona traía, empezamos con carritos, ¿no? Macho 8 y todo eso. Y ya después empezó a meter cassettes, relojes, grabadoras. En la época de Navidad, pues sí, relojes. En la época de Reyes Magos, pues juguetes de cuerdas, de batería, ¿no? Entonces, ahí poco a poco ya fue progresando mi mamá. De hecho, por eso tuve la oportunidad de comprar un terreno, después empezar a construir. Pero en ese tiempo, sí, pasé por muchas cosas, al igual que mis hermanos. De hecho, no está permitido vender en las calles públicas. No sé. Oye, Rafa, es que mientras te escucho, puedo sentir una historia de una infancia con mucha adversidad. Estás platicando de cosas fuertes, profundas, y mientras te escucho, me pregunto, ¿dónde estaba ahí tu relación con Dios? O sea, parte del tema que nos trae hoy es hablar de Dios, la Sí, claro. espiritualidad, y cómo Dios y la espiritualidad, la capacidad de creer, nos ayudan a esto que acabas de decir. ¿Qué te hizo a ti transitar tanta cosa, tanta adversidad y terminar haciendo una vida de vocación religiosa? ¿Dónde estuvo ahí Dios o tu Yo creo que, espiritualidad? bueno, la espiritualidad, te decía, bueno, era muy sencilla. Simplemente fue de comunicación por parte de mi mamá y mi abuela. Y eso era mi fe, ¿no? Y reducida a lo que era la primera comunión y la confirmación, como todo niño normal. Pero ya en la calle aprendí a ver muchos rostros eh, sufrientes, chicos como yo, que también le ayudaban a sus papás y que por un momento determinado nos podemos perder lo que es la marihuana, el alcoholismo. Sin embargo, ninguno de los que ayudábamos a nuestros papás no nos perdimos, ni mis hermanos, ¿no? Entonces creo que todos estábamos centrados en lo que es ayudar en este caso a nuestros papás. Y bueno, en ese sentido la espiritualidad como que no estaba muy fuerte, ¿no? Era una fe muy sencilla. Mm, Ya poco a poco fue madurando, ya cuando entré al seminario, bueno, ya me salí. Entonces como que ya había una experiencia profunda de Dios. Que de hecho en el seminario menor es cuando experimenté un contacto directo con Dios, con la divinidad. ¿Cómo fue, Rafa? Bueno, era algo muy sencillo, dado que en el seminario lo que te infunden es precisamente la roca fuerte o la fuente para poder darle sentido a este servicio, porque es un servicio.
es tomarse de la fuente, que es el diálogo con la divinidad, con Dios, con María. Entonces, yo recuerdo que sí le daba tiempo a eso, a cultivar la oración. Y para mí el hecho de no ir a la capilla y estar, no sé, alrededor de una hora y media, no tenía sentido para mí lo demás. O sea, todas las actividades, la clase, el deporte, el apostolado con la catequesis. Entonces, creo que esa fue la fuente para que me daba fuerzas y que me daba la oportunidad de descubrir, te digo, los rostros sufrientes, los rostros con problemas, en el apostolado con los niños, con sus mamás. Entonces eso como que te toca, ¿no? Y eso a mí me tocó mi vida, mi corazón. Entonces Mm, creo que de ahí le empieza a dar sentido a mi vida como, en primer lugar como persona, ujú. como cristiano y evidentemente ya después como consagrado, ¿no? Rafa, yo escuché ahorita que dijiste que los momentos más profundos, donde dijiste primero que había una fe muy sencilla y ¿Sí? que después fuiste cultivando tu espiritualidad y que aprendiste, dime si lo entendí bien, a comunicarte con Dios Sí, y que esto fue a través de la oración, que así los es. momentos de comunicación, ¿cómo se comunica uno con Dios? ¿Cómo tiene uno que orar? ¿Qué tipo de comunicación tiene que haber para poder encontrar a Dios en la oración? ¿Cómo es esto? Platícame. Y mira, bueno, yo creo que en primer lugar tiene que haber una educación, un conocimiento de la fe. Si no conoces tu fe, no puedes decir que la conoces. Entonces se requiere un proceso, ¿no? Y bueno, para mí la espiritualidad es un estilo de vida. No es una imposición, no es algo que ya tienes heredado, no es algo impuesto, no, es un estilo de vida. Y yo lo comparo con la respiración. No respiras por ciertos momentos o dejas de respirar porque entonces no viviríamos. Mm, Entonces creo que la espiritualidad es como la respiración. Y por eso digo que es un estilo de vida. mm, Y también comparo la espiritualidad con una semilla que es depositada en la tierra y que pues la semilla necesita de un entorno adecuado para que se pueda desarrollar. No es no sé, la tierra, el aire, el oxígeno. Y en este caso es el silencio, ¿no? El estar contigo mismo, el estar con la divinidad para precisamente poder encontrar ese contacto íntimo con la divinidad, con Dios. Y entonces eso se tiene que cultivar, porque si no se cultiva esa relación interior, no puede haber absolutamente nada. Entonces, Es un vacío. lo que nos estás diciendo es que la espiritualidad es un acto consciente. O sea, tiene que haber conciencia, voluntad, Claro, deseos para cultivarla. No es algo que no, no, simplemente se no. da y ya. No, eso yo creo que sí se tiene que cultivar poco a poco y se Ujú, requiere libertad, voluntad, sobre todo libertad y voluntad para poder entrar en contacto con la divinidad. No es algo que se te imponga. Evidentemente que en un seminario hay momentos en que tienes ya todo organizado, la hora de levanto, lo que son las laudes, que no son otra cosa más que repetir los salmos de la Sagrada Escritura. ujú. Esos son los laudes. Posteriormente vienen las clases, la hora de la comida, claro, antes de tomar los alimentos y después de tomar los alimentos, evidentemente que es darle gracias a Dios por los alimentos que llegan al hogar. Ya en la tarde incluso en la hora del deporte también hacemos una oración antes de iniciar el deporte. Wow. Posteriormente ya en la noche vienen las oraciones de vísperas y de completas, que te digo, no es cosa inventada, son
salmos tomados de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Entonces, eso es lo que se proclama y que son, evidentemente son oraciones prefabricadas, como es el Padre Nuestro, la Ave María, el Dios te salve y algunas otras jaculatorias, ¿no? Esos son ya oraciones prefabricadas. ¿Y qué se pueden decir? Evidentemente que sí hay un contacto con la divinidad, con Dios, pero la espiritualidad va mucho más allá, no son oraciones prefabricadas. Es como cuando tú y yo estamos platicando así en este momento y te estoy manifestando lo que es mis alegrías, mis tristezas, mis preocupaciones, mis éxitos, mis fracasos. Creo que ese es el diálogo con la divinidad, con Dios. No es algo prefabricado, es algo No. que nace de ti, dentro de tu ser, dentro de tu corazón, que expresas tus sentimientos, tus emociones, de manera libre, de manera voluntaria, sin que alguien te fuerce. Entonces creo que, por eso digo que esa espiritualidad se tiene que cultivar. Si no se cultiva, no puede haber nada. Ahorita lo que yo estoy viendo, Rafa, es que, a ver si lo digo bien. Hay como dos momentos en los que uno puede conectar su espiritualidad, en un acto de introspección a través de la oración, de la contemplación, ¿no? De la interocepción, la capacidad de sentir lo que me pasa y de ver mi expresión de Dios en mí, no sé si sería la expresión. Y hay otra que es hacia afuera, cuando veo a Dios afuera de mí, en todo lo que se manifiesta. Tú dijiste, lo primero que empecé a ver fue a Dios en los ojos de mi madre y en los ojos de mi abuela, Ujú. ¿no? Y después lo he podido ver en la comunidad, en la gente que sufre, en la vocación. Y ahí hay un Dios representándose en el entorno y Dios representándose dentro de mí. ¿Cómo es esto? ¿Te hace sentido? Sí, bueno, en el sentido de que pues, somos imagen y semejanza de Dios. Ujú, Entonces, de igual manera, la vida de Jesús de Nazaret, que ahí viene o nace el cristianismo, él viene con un proyecto que es la del ser Salvador Redentor. ujú. Y él tiene un contacto con Dios. Si algunos de ustedes han leído las Sagradas Escrituras, vemos que cuando Jesús decide elegir a sus discípulos, él siempre se va a dialogar con su Padre Dios. Cuando toma decisiones muy importantes, cuando envía a los 72 discípulos, él también sube a la montaña y dialoga con su Padre Dios. Cuando va a iniciar la vida pública, igual, sube a la montaña, dialoga con Dios, a veces también va acompañado, ¿no? Como en el sermón Entonces de... diríamos que Dios va, bueno, el encuentro con Dios va hacia el entorno y hacia adentro, y estoy todo el tiempo en contacto con la vida, ¿no? Estoy en contacto conmigo y estoy en contacto con el entorno. Sí, Y ahí hay un encuentro también claro, y entre el también adentro y el recordemos afuera. que Jesús sí viene a cuestionar lo que es la religión, en este caso la, la religión judía. Ujú, Sí, él es un judío que viene a dar plenitud a las Sagradas Escrituras, a la Torá y a los profetas. Y él viene a darle plenitud, es decir, a llevarla de una manera fiel. Entonces, las incongruencias que ve entre los escribas, fariseos, sumos sacerdotes, Jesús les cuestiona. Pero a lo que voy es que Jesús dice que eh, Dios, tu oración no tiene que quedarse en algo externo, sino que debe llevar a la vida concreta. Por eso es que cuando habla sobre el fin del mundo, o más bien el juicio final, cuando se para los cabritos, él dice, Señor, ¿cuándo te vemos sediento, hambriento y no te dimos de comer? ¿O cuando te vimos hambriento y sediento y te dimos de beber? Ah, cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, no. el rostro de Cristo está presente sobre todo en los marginados, en las personas vulnerables, en los pobres, en los niños, en las mujeres que en los tiempos de Jesús
no, no tenían, no participaban por ejemplo, del culto, o no se respetaban sus derechos como personas, ¿no? No Ujú. contaban para ellos. De hecho, hay una oración para los judíos que dice, te doy gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Entonces Jesús viene y entonces empieza a confrontar. Y entonces dice que Él está presente en los más Es un marginados, en ser, los más es un vulnerables. ser o una persona activa, que está todo el tiempo adentro y afuera. Porque a lo que yo quiero llegar es que muchas personas en la práctica de su vida espiritual se quedan adentro, ¿no? Mm, Te introspectas, te encierras, estás en tu mundo desconectado completamente de la vida. Y hay personas que están completamente conectados con el entorno, con el allá, con lo material, ¿no? Con lo que es quizás inmediato, y ujú. pierden la conexión con su vida interior. Y lo que yo estoy escuchando es que hay un adentro y afuera, ir y venir, que te conecta con la vida. O sea, una vida espiritual, una vida en la fe, digámosle, tendría que estar conectado completamente con el aquí y el ahora, con la vida, con la plenitud, con todo lo que implica vivir, con el miedo, con el terror, con la alegría, con el amor, con la compasión, con la tristeza, con el tener que trabajar. ¿Voy bien o esto cómo te Sí, creo suena a ti? que eso, recordemos que el ser humano es por excelencia un ser social, un ser en relación, un ser político, un ser religioso, o sea, es parte del ser humano. No lo podemos negar. Todos tenemos esa parte, ¿no? de ser personas sociables, religiosas, políticas. Entonces, lo que abarca la espiritualidad abarca todos los ámbitos de la vida. De hecho, dice Jesús que se nos va a juzgar. Bueno, yo no creo que Dios juzgue. Yo más bien creo y experimento un Dios amor, un Dios compasión, un Dios misericordia. Pero según las Sagradas Escrituras que se nos va a juzgar por el amor que hayamos dado, que no lo hayamos de alguna manera negado a alguna persona. Y en este sentido, San Pablo dice, bueno, por más que yo hablara toda la lengua del mundo, por más que me dejara quemar vivo en aceite, si yo no tengo amor, nada soy. No. Entonces el amor es comprensivo, el amor es servicial, y es desinteresado. Entonces creo que esa espiritualidad tiene que llegar a esos ámbitos del ser humano, si no, no tiene sentido. ¿Qué hace que la espiritualidad de Dios nos ayude a ser resilientes? Entendamos como resiliencia, para los que nos están siguiendo, la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar los momentos adversos en oportunidades de crecimiento. ¿Estoy bien? ¿No? Entonces, llega Dios más allá de la religión o del Dios que creamos, si estás de acuerdo conmigo, pero hay una necesidad innata de los seres humanos de la creencia en Dios, en una figura eh, mm, que Sí, rige, es. que una inteligencia más allá de nosotros. Y, y aquí lo que yo te invitaría es no tanto cuestionar o no la existencia de Dios, sino Mm, la, el recurso que esta creencia en Dios nos da a los seres humanos para salir adelante en los momentos más complicados. O sea, cómo nos ayuda la espiritualidad y la creencia en Dios a salir adelante. yo creo que más bien la creencia en Dios, yo no estoy de acuerdo que como que se fue hierba, que Dios es una proyección del ser humano, no lo creo. Creo que Dios es el primer motor y que precisamente el contacto, el diálogo con Él a través de la espiritualidad es el que le da sentido a hacer y que hacer como personas. Y que también muchas personas, cuando la vida nos sonríe, cuando
hay prosperidad. A veces creo que ni nos acordamos de la divinidad, si quieres llamarle Buda, si quieres llamarle Alá, si quieres llamarle primer motor, pero sí está presente. Entonces, lo que es la espiritualidad es la que la da fuerza y sentido para poder afrontar, es como un reto, el hecho de tener problemas, dificultades o el tener la experiencia de, por ejemplo, una persona que pierde a su ser querido, eso es muy fuerte, duele mucho como persona. Y a veces también nos quedamos atorados en eso y no queremos asimilar que la muerte es una realidad. O no solamente la muerte, sino también algunas experiencias de, no sé, de maltrato físico, maltrato psicológico, el hecho, por ejemplo, hoy en la actualidad que en el mundo entero y aquí, sobre todo en México, estamos viviendo una situación muy fuerte con el crimen organizado, de secuestros, de violencia, de sangre y a veces decimos, bueno, si Dios existe porque permite Mm, estas situaciones. Yo creo que no es Dios. Los que de alguna manera propiciamos todas estas circunstancias somos nosotros mismos. Porque nos apegamos a los bienes materiales, al dinero. Parece que las cosas materiales es el Dios para algunas personas. O las adicciones como el alcohol, la droga, el mismo sexo también. O sea, entonces creo que la espiritualidad es el diálogo permanente con la divinidad y eso no es una proyección del hombre ni es una manera de como del opio del pueblo, ¿no? Sino creo que en la espiritualidad es lo que nos da fuerzas para ver con otros ojos lo que es nuestro ser y qué hacer como personas y ver en el otro este bueno, en este caso el rostro de Cristo y que, bueno, estamos llamados a ser felices, tenemos la capacidad de amar y ser amados. Entonces creo que eso conjuega con la espiritualidad y el hecho de que también estamos diseñados o tenemos la capacidad de amar y ser amados, eso también nos ayuda a salir más allá de nuestras fronteras y de alguna manera también a afrontar momentos difíciles, como les he mencionado, la muerte de un ser querido, algún accidente, algún secuestro, y sí nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo respecto a si están atravesando por un momento adverso, por un momento muy difícil? ¿Cómo, cómo tomar el recurso de la espiritualidad y la presencia de Dios para encontrar un modo de apoyo a este momento? Y yo creo que no es un refugio, porque a Ujú. veces podemos pensar que nos estamos refugiando en la religión, en la fe, y yo creo que el contacto con Dios va mucho más allá de eso. Y evidentemente que, bueno, me he encontrado con personas que han sufrido este tipo de situaciones, de miseria, de pobreza, de marginación, de hambre, de la muerte de un ser querido, de un secuestro, de violencia intrafamiliar y que a veces, pues de tanto que pasan ciertos sucesos, dicen, bueno, pues ya estuvo suave, ¿no? Como que ya se están encajando mucho, decimos, Dios está encajando mucho con nosotros, ¿no? Ujú. Pero en realidad creo que es como decía, la espiritualidad es una decisión personal, de una manera libre, no es una imposición, no es una herencia que nos hayan dejado los papás, es una vivencia personal. Y en la medida en que uno se adentre con el diálogo con Dios, en la medida en que esa semillita de la espiritualidad se vaya eh,
cultivando, en esa medida nos vamos a encontrar con nosotros mismos, con nuestras cualidades, con nuestras virtudes, pero también con nuestras limitaciones. Y también vamos a poder ver al otro de diferente manera, con otra visión. Oye, Rafa, yo ahorita lo que estoy viendo también es una, una triada. Es decir, por un lado está Dios, está la espiritualidad y está la religión. ¿Qué papel juega la religión en el contacto de la espiritualidad y el encuentro con Dios? Y bueno, yo quisiera tomar algún documento que creo que nos ayuda precisamente a diferenciar lo que es la diferencia entre religión y espiritualidad. Eh, Así como la religión tiene que ver con un sistema institucionalizado de dogmas y credos con respecto a lo trascendente, que se expresa a través de ritos y liturgias, la espiritualidad es la comprensión personal de nuestra vida, de nuestra relación con lo trascendente y de nuestro propósito como seres humanos en este mundo. Entonces, por consiguiente, la espiritualidad envuelve una parte significante de nuestra visión del mundo, de cómo concebimos lo que es éxito o fracaso, cómo asumimos los cambios, qué visión tenemos de la sexualidad, de la política, de la relación entre hombres y mujeres. Por eso es posible encontrar a dos personas que pertenecen a la misma religión, pero tienen diferente espiritualidad. Y es posible que dos personas que pertenezcan a diferentes religiones puedan compartir la misma espiritualidad. Entonces creo que la espiritualidad es el modo de entrar en relación con lo sagrado, con el misterio. Es tomar conciencia, darnos cuenta de la presencia del misterio en nuestra vida para encontrarnos con lo sagrado. Entonces creo que tenemos que ir más allá de las iglesias, de la religión. Es dar paso de la religión a la espiritualidad. Entonces creo que es muy importante tener esto muy presente. No digo que las religiones sean malas, ¿no? Creo que, ¿Qué le aporta una religión al cultivo de la espiritualidad y el encuentro con bueno, Dios? yo esto puedo hablar desde mi experiencia como cristiano católico, que, bueno, el hecho de cultivar mi relación con Dios y bueno, dar tiempo para estar con Él. Y bueno, eso también me ayuda para poder ver en los demás la presencia de Dios y que no solamente se queda en un culto vacío, porque a lo mejor podemos decir, bueno, es que yo sí cumplo los mandamientos, voy a misa, incluso hago las oraciones, lo que es laudes, hora intermedia, hora sexta, las vísperas, las completas. Sin embargo, si eso no me compromete con el ser humano, entonces creo que no tiene sentido el vivir una vida que se quede en el culto, en el ritualismo. Tiene que llegar a la vida misma. Entonces, creo que en ese sentido, para mí, mi fe cristiana católica, y yo estoy muy convencido en lo que creo y en lo que soy. Y eso me ha ayudado a salir adelante, a descubrir la presencia de Cristo en el otro. Rafa, ahorita mismo estoy viajando por el inicio de nuestra conversación y estoy tratando de imaginar cómo veía Rafa a Dios cuando era niño y cómo ve Rafael a Dios ahora de adulto después de 30 y ¿cuántos años Y de vocación? 31 años en el ministerio. 31 años de ministerio, una vida. ¿Cómo es, cómo, cómo era Dios Rafael cuando era niño y cómo es Dios ahora para Rafael? Como te comentaba, la experiencia como niño fue muy importante para mí, en el sentido de que bueno, ya comenté mi historia en el primer cuadro de la Ciudad de México, cuando tenía al lado de 8 o 9 años, que fue muy difícil. De hecho, en algún momento determinado sí me quitaron la mercancía. Unos fulanos me llevaron a un coche que no tenía placas.
Me despojaron de todo, del dinero que había vendido, de la mercancía, me botaron en la calle, no tenía ni para poder regresarme en el metro. Con mucha vergüenza tuve que pedir a un señor, creo que me vio mi cara, y me regaló un boleto del metro. Antes no recuerdo, creo que costaba $1 o algo por el estilo. Ujú. Pues me dio $1 y con eso Ujú. compré el boleto del metro y ya con eso pude llegar ahí con mi mamá y mis hermanos. Pero bueno, entonces esta experiencia también, bueno, desde niño sí influyó en mí, sobre todo con lo que decías, la resiliencia, porque fueron momentos muy difíciles. Y no solamente eso, también cuando iba a Tepito en un momento determinado alguien me sacó una daga. Y bueno, ya había comprado el producto y solamente que yo soy muy expresivo y a las personas que les había comprado se dieron cuenta y solamente me soltó un trancazo y ya me dejó, pero el susto nadie me lo quitó. De hecho, cuando llegué con mi hermano, pues sí me agarré a llorar. Pero bueno, el hecho también de haber tenido la experiencia de diálogo con Dios en el seminario, después estudié lo que es filosofía, teología en el mismo seminario conciliar de Toluca. Eso como que también fue afianzando mi confianza o mi diálogo con Dios. Y creo que eso también me ayudó a poder salir de situaciones muy difíciles. Incluso también estando en el Perú y en Kenia, porque también yo estuve un tiempo en Kenia. Y bueno, pues regresé mal psicológicamente hablando. De hecho, tuve que realizar un proceso psicológico muy fuerte. Wow. Claro, también dentro del proceso psicológico también estaba la parte de la espiritualidad. Incluso llega un momento determinado en que algunos deciden quitarse la vida. Entonces, ¿Algunos sacerdotes sí, o o personas en personas? general, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que la parte de la espiritualidad sí es una fortaleza. Entonces, de la espiritualidad que tenía como pequeño, evidentemente que cambió. Ujú. Estando en las calles de la Ciudad de México, después ya al ingresar al seminario fue todo un proceso que fue madurando, pero no fue suficiente. Ya cuando empecé a estudiar lo que es la teología, entonces ya entiendes mejor que hay diferentes maneras de comunicarte con Dios. Por ejemplo, hay personas que les ayuda, en este caso los cristianos, que les ayuda a cantar a las alabanzas o la renovación carismática en el Espíritu Santo. Eso te ayuda, ¿no? Y a lo mejor sí que contactas con los sentimientos y a lo mejor puedes caer en lo que es, no sé, mm, no sé, a lo mejor se puede tomar como una refugiarte en esos momentos de diálogo, pero bueno, eh, hay personas que les ayuda el tener el contacto con Dios a través de las alabanzas, el expresar lo que sientes, lo que piensas o tu mismo diálogo con Dios como te había platicado, pero lo hacen de manera comunitario y que Dios actúa, no tengo duda que Dios actúa ahí, pero hay algunas personas que eso no les ayuda, ellos prefieren el silencio, que es otro camino para poder encontrarse con la divinidad. Estamos hablando de una Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, mm, San Juan de la Cruz, que ellos a través del contacto directo con Dios, a través del silencio, tienes un contacto muy profundo. De hecho, yo también estando, después de culminar ese proceso psicológico, para dar mayor consistencia y de alguna manera fortalecer mi espiritualidad y mi ser y que ser como persona, como cristiano y como consagrado, yo tomé la parte de lo que son los ejercicios ignacianos, que es otro camino que tú puedes tomar en el cual tú tomas pasajes de la Sagrada Escritura, te pones en ese momento, no sé, en el nacimiento de Cristo, ¿no? Y tú te metes en esa mismo, en esa maqueta, en esa vivencia de precisamente el hecho de que
Jesús esté naciendo o ya que Jesús está con José y María y puedes platicar con el niño Dios, con San José, con la Virgen y bueno, ya otros pasajes, ¿no? Ujú. De la Sagrada Escritura, ¿no? La Última Cena o la crucifixión, la pasión, muerte y resurrección de Cristo o su resurrección. Entonces, tú haces parte de, y eso te ayuda para poder entrar en diálogo más profundo con Dios y es en silencio profundo. Nada de ruidos, ¿eh? Solamente el tiempo para desayunar, sí tener una charla, después tienes una entrevista de manera personal con un sacerdote y que vas comentando tu experiencia interior, pero de manera consciente, ¿eh? Ya. O sea, no nada más hacerle el cuento, o sea, Estoy pensando, Rafa, que así como la teoría de las inteligencias múltiples, ¿si lo ubicas? O sea, que tenemos muchas vías de aprendizaje. Según las neurociencias, algunos aprendemos a través, tenemos un cerebro matemático, sí, un eso cerebro es, sí, deporte, eso es, musical, que igual, como las inteligencias múltiples, es que dijiste algo bien interesante. Hay muchos caminos para conectar con Dios y vivir la espiritualidad. Hablaste del silencio, del baile, la música. Y como las inteligencias múltiples, tendríamos que buscar cuál camino es el nuestro. ¿Cuál nos sirve más para conectarnos? Puede ser la experiencia en comunidad, puede ser la experiencia en introspección, puede ser la experiencia a través del baile, puede ser la experiencia a través de, no sé, de prácticas espirituales. ¿Estoy bien? ¿Te suena esto? sí, así es, o sea, no es hay un solo camino, creo que la espiritualidad abre muchas opciones, muchas alternativas para poder entrar en diálogo con la divinidad, con Dios. Y creo que, bueno, así como decías, esta parte, bueno, que algunos aprendemos a través de, no sé, de la vista, otros a través somos audiovisuales, así como tú comentabas, creo que hay diferentes caminos para poder llegar a ese contacto con la divinidad, siempre y cuando creo que nos encontremos con nosotros mismos, eh, nos haga mejor personas y también nos encontremos con el otro. Estoy hablando de la divinidad. ¿Cómo podemos saber si el ejercicio de mi espiritualidad me está llevando a ser pleno y no a esconderme del mundo, de la vida? No, yo creo que desde el primer momento en que entras en contacto con la divinidad, te vas a encontrar contigo mismo. Y en la medida en que te encuentres contigo mismo y reconozcas tus cualidades, tus virtudes, pero también tus limitaciones, tus defectos, te va a hacer un más humano, ¿no? Es un renovarte, es una renovación de mi mente, de mi corazón, y que no se queda solamente en, ay, Diosito, y este, yo pecador, y no, 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 o sea, eso puede quedar en algo externo, porque Jesús me decía, oh Dios, pues, ustedes me alaban con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Ujú, cuidado, nos puede pasar lo mismo, ujú, quedarnos en lo exterior, o ujú. creer que estamos bien y no hay una relación interior fuerte con Dios. Incluso algunos han llegado al extremo de que en tiempos anteriores que mataban en nombre de Dios. Ujú, Entonces, ujú, cuidado, ¿no? Es un peligro muy fuerte, ¿no? A veces queremos, no dejamos hacer, a Dios ser Dios, queremos manipularlo, ujú, queremos manejarlo de acuerdo a nuestros propios intereses. Cuidado, creo que ujú. es una falsa espiritualidad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que evidentemente hay una espiritualidad que ha llegado a mi interior, a mi vida y que me ha transformado? Es precisamente con las obras de misericordia. Si no llegamos a ese nivel, creo que nos estamos siendo tontos o patos. Ya. Quiero invitarlos a los que nos están viendo en las redes sociales, que nos puedan
no sé si tengas inconveniente, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quieran invitar. Estamos ya a cuánto de terminar nuestra transmisión. 5 minutos. Tenemos 5 minutos ya para cerrar. Se me ha ido como Sí, se fue muy agua. rápido. Pero yo de veras te agradezco mucho, Yolanda Fernández. Gracias por estar con nosotros, Yolanda. Sí, agradezco desde el corazón lo más profundo que te animes a escribir. A Guadalupe Montiel también nos saluda. Gracias, Pita, Fabiola. Gracias, Fabi. Es Fabiola es Fabiola, mi compañera. una paciente también que hemos estado Ah, viendo. tu paciente. Sí. Y Bella Fragoso. Llegó excelente, gracias, Bella. Y bueno, pues yo, ¿hay algo para ir cerrando nuestra conversación, Rafa, algo que te gustaría compartirle a las y a los que nos están mirando ahorita, desde la idea de la espiritualidad, desde la mirada de Dios, desde el recurso de la resiliencia, algo que te gustaría mm, compartir? Bueno, yo creo que, pues sí, el- la espiritualidad es algo que se vive, no es algo que se cuenta. Eh, no es como alguien, por ejemplo, que si te hablo del Caribe y en un momento determinado te lo puedo describir, te lo puedo contar, incluso puedo estar enfrente de la playa, pero sin meter los pies, sin sumergirme, sin sentir el agua mojada. Entonces, no estoy hablando de una espiritualidad. Entonces, la espiritualidad consiste en mojarse, Sumergirnos. sumergirse, sentir. Y entonces creo que la espiritualidad es muy importante, independientemente de la religión que tengas. Creo que son varios caminos para poder llegar a Dios. No hay un único camino. Eh, pues sí, invitarlos a sembrar en cada uno de nosotros la semilla de la espiritualidad que se tiene que ir cultivando día con día. Que no solamente es un ratito, estar un día o 2 días de retiro o espiritual o una semana, ¿no? Como ya comentaba, la espiritualidad es como el respirar. No puedo decir, sabes que ya no, ahorita no voy a respirar, no, o sea, es parte de la vida. Mm, Y entonces, pues sí, que esa semilla poco a poco se vaya culminando, que tenga todo el entorno necesario para poder crecer, ir cultivando esa relación con Dios. Yo en algún momento determinado, cuando llegan personas que sí, con angustia, con problemas, con dificultades, comento que la espiritualidad la deberíamos de ver como una necesidad, así como el comer es una necesidad. Si no comes en 2, 3 días, ¿qué pasa? Tu cuerpo se debilita. claro. Si te vas de parranda con los jóvenes, si te vas de parranda con 3 noches, aunque estés muy joven, si no duermes, no la haces, o sea, tu Ujú. cuerpo no responde. Entonces, así como el respirar, el comer, el dormir es una necesidad, creo que la espiritualidad tiene que ser de esa manera, no algo impuesto, no por querer quedar bien, no porque todo el mundo lo hace, no, porque yo soy consciente y estoy convencido de que esa parte me va a ayudar a encontrarme conmigo mismo, con los demás, a ser mejor persona, a buscar la mejor versión de mi persona humana y encontrarme precisamente con la divinidad. Y el encontrarme con la divinidad me va a llevar a poder lograr amar, incluso hasta perdonar, como lo hizo Jesús. Y eso es muy fuerte, ¿eh? Entonces creo que muchos de nosotros hemos pasado por una serie de situaciones muy difíciles Mm, que a veces podemos quebrar y a veces pues sí, nos alejamos de Dios o decimos que Dios no existe porque permite
asesinatos, porque permite las guerras, el hambre, el maltrato de las personas, porque muchas personas inocentes están en la cárcel, y entonces ¿dónde está Dios? Entonces no logramos, si no tenemos una espiritualidad, si no la hemos cultivado o si no la hemos conocido, ¿cómo queremos pedirle a Dios algo que no? O sea, por eso te decía que a veces caemos en el peligro de controlar a Dios, hacer un Dios de acuerdo a mis intereses personales, de acuerdo a mis gustos. Y creo que por ahí no, es lo que lo llamaremos los ídolos actuales o los Ujú, dioses ujú. actuales, ¿no? El dinero, el placer, el sexo, la droga, el alcoholismo. Muy bien. Entonces, pues creo que si cultivamos esa espiritualidad, ese diálogo con Dios, nos va a hacer más fuertes y podemos superar muchos problemas, muchas dificultades. Pues ya está dicho. Creo que el mensaje hermoso de Rafael para nosotros ahora es cultivemos la espiritualidad y Espiritualidad. es un acto volitivo, ¿verdad? Es un acto de voluntad. Rafa, ¿me puedes pasar, por favor, amor, la cajita? Quiero, de una manera simbólica, agradecer tu presencia el día de hoy. Fíjate que me siento afortunado. La sensación que tengo ahorita en mi corazón es de sentirme privilegiado por tener este espacio para compartir, por tener a tu persona acá y por estar acompañado de las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias a todas y a todos. Y de verdad, si les gusta este proyecto que se hace con todo el corazón, con toda la fe, este, disfrútenlo, compártenlo, denle por ahí me gusta, pónganle la campanita para que les lleguen las notificaciones. Tenemos, de veras, vienen cosas muy, muy, muy bonitas en este proyecto del universo DC, que quiere decir desarrollo humano y salud integrativa. Ujú. Y pueden suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones y bueno. Y en esta alegría que me invade en parte porque me has ayudado a superar algo. Hablaba al inicio de la conversación que para mí las figuras parentales, muy patriarcales, religiosas, eran fuertes y contigo siento que una parte de mí se ha humanizado, que una parte del niño que tenía miedo, que veía estas figuras imponentes, que hasta como con temor, con cierto castigo, se sana gracias a tu presencia muy humana, Rafa. De veras espero haber sido una persona que haya acompañado tu historia de la manera digna que te mereces. Gracias por abrir tu corazón aquí. Y te quiero dar a nombre de DC, del universo DC, de, de Reiki, nuestra perrita, ¿verdad? De Esmeralda, mi pareja, de mi parte, y de veras, este pequeño obsequio que espero que tengas ahí en, en- en un lugar que para ti sea significativo, y es algo que te recuerde esta experiencia, que sea un recuerdo bonito de nosotros. Es una estrella Merkaba, ¿no? Tiene todo un significado de la geometría sagrada y, 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 y es el logotipo del proyecto, ¿no? Este, Velo como un souvenir, un souvenir que habla de que de alguna manera tú dejas una huella con esta experiencia. Gracias, Rafa. No, te agradezco a ti, Arturo, el hecho de haberme invitado, la Esmeralda, que es la mascota. Sí, a poder compartir en este espacio lo que somos, lo que creemos, lo que estamos llamados a ser y que hacer como personas en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, y vivir al máximo la vida, Ujú. vivir como si fuera el primer
día de nuestra vida como si fuera el último día de nuestra vida y siempre tener los pies sobre la tierra, el vivir el aquí y el ahora Así y es, ser Rafa. felices porque a eso somos llamados, a ser felices y los que no somos felices pues trizan nuestra calavera. Ok, ok. Entonces cultivemos la felicidad también, Sí, también, claro. ¿no? Pues mi querido Rafa, muchas gracias. Y Vale, muchas solamente gracias. preguntar si no sé si haya por ahí alguien más, algún comentario antes de retirarnos. Este, em, Sí. Eh, preguntan. Bueno, tenemos preguntan, bastantes muchas preguntas. preguntas, espérame también, Rafa. Dice Que puedas Dulce pasar. Estrada. Muy bien, padre Rafa, lo admiramos, un sacerdote lleno de sabiduría. Gloria Tita. La gloria. Muy buena entrevista, interesante y de mucho aprendizaje acerca de la fe. Yolanda Fernández. Gracias. En estos tiempos de violencia y guerra, ¿cómo podemos orar? Yo creo que pues sí, en estos momentos difíciles que estamos viviendo en nuestra vida, pues con mayor razón tendremos que retomar esa o seguir cultivando esa semilla de la espiritualidad y no verlo como una manera de huir del mundo, ¿no? Sino más bien estar en el mundo y que, bueno, sabiendo que también estamos de paso, somos peregrinos en este mundo. La vida es prestada, los hijos son prestados. La vida no la podemos comprar con todo el dinero del mundo. Es más, a veces por acumular riquezas dejamos más problemas que soluciones. Y vemos tanta gente que acumula muchos bienes, muchas riquezas, mansiones, carros de último modelo. No nos llevamos absolutamente nada, ni tierra en las uñas. Eso lo van a disfrutar nuestros parientes, sobrinos, tíos. Entonces yo creo que en estos tiempos difíciles de que vemos mucha violencia en el país y la verdad es que da mucho miedo salir ya a las calles porque no sabemos qué es lo que te puede pasar. Una bala perdida, un secuestro. Entonces, pues yo creo que la invitación sí es a fortalecer ese diálogo con Dios, esa espiritualidad. Sí, conocer si tienes tu fe, pues profundizar, conocerla más, porque muchos de nosotros nos decimos cristianos católicos, pero solamente de nombre, ya en la práctica nada más no. Y muchas personas no conocen su fe y reniegan de ella porque nunca lo conocieron. Entonces yo sí los invito a que conozcan más su fe día a día, que tengan muchas, si los invitan a algún retiro, algún tema de formación, o sea, de Biblia, de espiritualidad, de liturgia, pues que aprovechen, o incluso en los encuentros matrimoniales. Decía que yo apenas estoy entrando lo que es en el mundo de encuentro matrimonial mundial, y que si en un momento determinado alguna pareja está pasando por una situación difícil de, no sé, de tristeza, de dudas, de conflictos que incluso quisieran ya separarse, pues que reconsideren y que también, bueno, si encuentran este espacio de encuentro matrimonial mundial, pues bienvenido, pueden investigar en las redes sociales y que si eso les ayuda, pues adelante, ¿no? Y que todo esto nos va a ayudar a fortalecernos, a buscar nuestra versión como personas, como cristianos y sobre todo llevarlo a la práctica. Dice Gloria Tita. Ojalá y pudiera repetirse otra entrevista, muy sabias palabras. Dulce Estrada Hurtado. ¿Un ejercicio espiritual para acercarnos a Dios o ejercitar la fe? Un ejercicio para acercarnos a Dios. Yo creo que en primer lugar, conocer tu fe. Después de que conozcas bien tu fe, la misma fe creo que te va a llevar a ese diálogo con Dios y a seguir cultivando en diferentes caminos, ¿no? Ya le comentábamos que
no hay un solo camino para poder llegar a Dios. Hay también diferentes maneras de expresar la espiritualidad. Entonces, lo que más te llene, lo que más te ayude para poder tener el diálogo con Dios y sobre todo expresarlo en la vida cotidiana, pues yo creo que ese es el mejor camino que te puede ayudar a encontrarte contigo misma, encontrarte con los demás y encontrarte con el mismo Dios o la divinidad, como le quieras llamar, primer motor, Buda, Alá. Yolanda Fernández. Gracias, Arturo, por invitar al padre Rafael e iluminarnos con su conocimiento. Gracias a ti, Rafa, por aceptar la invitación, y gracias a ustedes por hacer este espacio presente. No, hay que darle vida, hay que encenderlo, ayúdennos con este proyecto, es bonito. Y si Rafa quiere, contestándole a Gloriatita, pues en algún momento, si aceptas aquí, hay otro Sí, espacio, claro, ¿ok? en un momento determinado sí podemos tener otro Aquí las puertas de... diálogo contigo, con toda Gracias, la Rafa. gente que te sigue en las redes sociales. Y bueno, también en un momento determinado espero que yo también quisiera hacer algún evento. Ya tenemos también nuestro canal y bueno, también de hecho ya algunas personas nos siguen en las redes sociales Misioneros de Guadalupe y también nos pueden ayudar porque hay muchos temas de interés, no solamente en la fe, sino más bien ya en la labor que se realiza fuera del país, en el extranjero, con otras personas de otras culturas, de otros países, y que enriquecen mucho, ¿no? Lo que es la espiritualidad. Ok. ¿Ni más? Ya. Ok, pues Rafa, con esto damos por concluida la transmisión del día de hoy. A todas y a todos, muchas gracias. Nos vemos el próximo día, el próximo sábado tenemos una entrevista muy bonita, ya les haremos llegar la invitación. Y pues nada, el corazón de Dizzy se queda con todos ustedes. Gracias por estar presentes, gracias por su presencia amorosa. Gracias, Rafa. Gracias, Esme. Gracias, Reiki. Gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias, que pasen una excelente noche.